¿Qué tal? Estás escuchando Expresión Arte, el podcast del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Hoy llegamos al episodio número 10, el número redondo de nuestro podcast, y lo vamos a celebrar adentrándonos en la exposición Ouroboros del artista Laura Torrado, un proyecto ambicioso que no solo se ocupa el espacio del museo, sino que se despliega por otros dos lugares patrimoniales de Segovia, en la Catedral y en la Real Fábrica de Cristales de la Granja. También ha llegado a Madrid a través de la Real Fábrica de Tapices, una exposición que gira en torno a la idea del cielo, del tiempo y de la transformación, representados por un símbolo ancestral, la serpiente que se muerde la cola. Y para hablar de esta exposición nos acompañan la artista Laura Torrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y Ana Doldán. Como siempre, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. La directora de la Artística del Museo. Bienvenidas a las dos por acompañarnos y vamos a entrar en materia. Bueno, antes de comenzar la entrevista, vamos a dar unas breves pinceladas para situar al espectador sobre Laura Torrado, que nació en Madrid en 1967, se forma en danza antes de ingresar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, en la que obtiene su licenciatura en 1990 y posteriormente el doctorado. Recibió clases de fotografía de la mano de Cristina García Rodero y también se formó con el artista Miura y María Lara. Tras terminar la carrera, tuvo la oportunidad de viajar becada a Venecia y a Nueva York, y en esta última participa de la intensa vida de la ciudad y realiza su primera serie, Trashumance, fruto de documentar fotográficamente las instalaciones que realizaba en su estudio. Regresa a España a mediados de la década de los 90, 1995, y aunque su obra fotográfica es la más reconocida, utiliza otros medios como el dibujo, la escultura o la videoinstalación. Desde el 97 ha realizado numerosas exposiciones en todo el territorio nacional, destacando en 2013 su exposición monográfica La oscuridad natural de las cosas en el canal de Isabel II en Madrid. Su obra se encuentra representada en importantes colecciones como el Museo Nacional el Centro de Arte Reina Sofía, Artion, la Fundación Coca-Cola o la colección Segoviana Mer, entre otras. Ana, ¿cómo surge la exposición dedicada a Laura Torrado en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia? Bueno, pues desde hace un par de años se pone en marcha una nueva línea expositiva en el museo que pretende poner el foco de atención en las mujeres artistas en la España contemporánea. Este es un proyecto que abandera, impulsa y apoya la Diputación de Segovia, también su área, su unidad de igualdad. Y bueno, se hacía un poco eco de unas declaraciones que fueron muy polémicas en los años 70 de Linda Nochlin, que era una historiadora del arte y profesora estadounidense, que bueno, cuestiona que por qué no ha habido grandes mujeres artistas a lo largo de la historia del arte. Lo que suponen aquellas declaraciones de Linda Nochlin es realmente un ataque directo a aquellas estructuras institucionales y sociales que no habían permitido un desarrollo de la mujer artista en paralelo al del hombre, ¿no? A partir de ahí pues hay un cambio de rumbo y comienza a tener relevancia y a ponerse en el lugar que se merece a la mujer artista, y ahora mismo ya no duda nadie, ¿no?, de esa importancia de la mujer en la estructura de la historia del arte, convocada pues obviamente a exposiciones, a simposiums, a coloquios. Es un camino que todavía no está del todo desarrollado, se están dando unos pasos y bueno, pues el Museo Esteban Vicente, como gestor cultural, quería también contribuir con su granito de arena a situar en el lugar que se merece a las mujeres artistas de la España contemporánea. Iniciamos con Fuencisla Francés el año pasado, continuamos con Laura Torrado y en octubre de este año seguiremos con Concha Jerez. ¿Cómo surge la propuesta de Laura Torrado? Pues en realidad no es ajena su obra al museo. Ya en el año 2018 ella realiza una primera intervención en el museo, una representación teatral en la capilla, el Eusis Ritual de Amor, Vida y Muerte. Bueno, pues ahí empieza una relación, ¿no? Y hace un año y medio o dos quizá, ya no recuerdo bien la fecha, recuerdo que me llamó, bueno, pues ¿cuál fue el motivo? No me acuerdo. El caso es que hablando, pues
nos pareció que podía ser el momento adecuado para hacer una exposición monográfica de Laura. Su trabajo es interesantísimo, lo va a contar ella ahora todo en el recorrido por la exposición. Es una mujer con una personalidad artística muy potente, muy simbólica, que habla de la memoria, habla de la mujer también, experimenta con su propio cuerpo como lugar de experimentación artística, y bueno, realmente empezamos a trabajar. Ella sí que, bueno, pues nos comentó que le gustaría que Alicia Chillida fuera la comisaria del proyecto, y así fue. Hoy no nos acompaña, pero ella está en la base de todo el concepto de la muestra, y bueno, pues se fue expandiendo, ¿verdad?, el proyecto a otros espacios, como acabas de mencionar, y que bueno, ya lo desarrollaremos un poco más adelante. Laura, el título de la exposición es un término con el que quizá nuestros oyentes no estén familiarizados. ¿Qué significa y qué simboliza dentro de tu trabajo? Auroboros que es el título de la muestra, quiere significar esa idea de infinito, continuidad de lo cíclico, ¿no?, del tiempo cíclico. Estamos acostumbrados a movernos en un tiempo lineal, nuestro pensamiento y bueno, pues la sociedad y cómo estructuramos bueno, pues nuestro tiempo, desde el doméstico al tiempo que pueda haber en una película, o bueno, es el tiempo lineal, por así decirlo, que es el que tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. A mí me interesaba recuperar el tiempo cíclico de la tradición y de las religiones arcaicas, que es un tiempo que tiene que ver con ese eterno retorno, como digo, cíclico, de principio, comienzo, fin y otra vez, y vuelta, ¿no? Uroboros es la serpiente que se muerde la cola, o el dragón que se muerde la cola, simbolizando esa idea de infinito, de continuum. Tiene que ver con los ciclos, como he dicho, bueno, de la luna, de las mareas, de la agricultura, el ciclo astronómico también, ¿no? Es un ciclo, bueno, yo creo que más afín al nuestro, ¿no? Menos impuesto por la cultura, y que tiene que ver con nuestra propia biología y nuestra propia trascendencia. Cuando ingresamos en la muestra nos encontramos también con un subtítulo: Retablo de fe, muerte y vida, y en palabras de la comisaria de la exposición, Alicia Chillida, la exposición está concebida con un gran retablo barroco, ¿no? ¿A qué se refiere con este símil? Bueno, el retablo de fe, muerte y vida hace alusión de nuevo a esta idea de eterno retorno, ¿no? El retablo acaba con vida, ¿no? Es muy importante porque estamos hablando de una regeneración constante, y de hecho la sala quinta, la sala del museo, la última, tiene que ver con esa regeneración, ¿no?, con ese retorno a la vida. La idea del retablo es muy interesante porque, bueno, el retablo, como sabéis, se construye por calles y por estamentos, por así decirlo, por pisos, y la muestra está construida en base a esta idea. El museo lo hemos también considerado como un espacio instalativo de retablo, ¿no? Empezamos en la sala 1 y acabamos en la quinta, y en esa quinta es donde se produce esa renovación, ¿no? Uh-huh. Si te parece, vamos a hacer un recorrido para que los oyentes pues conozcan los distintos espacios, y empezamos en la primera sala, que se titula Rojo Efímero. ¿Qué es lo que se está evocando en este espacio? ¿Qué es lo que quieres destacar? Sí, retomando lo anterior, en relación con este título, que es del Rojo Efímero, esta idea de ascenso, esta idea de verticalidad que encontraremos en la cúspide del museo, tiene sentido porque existe esta primera sala, ¿no?, que es del Rojo Efímero, que tiene que ver más con un plano de tierra, con la vida biológica, con el deseo, con la fertilidad y con el despliegue, la encarnación, el despliegue de la vida. Tiene que ver también este rojo efímero con el primer color del espectro lumínico que nuestro ojo es capaz de registrar, que es el rojo. La exposición va de ese rojo efímero
a ese malva, que es el último color que nuestro ojo puede ver en el espectro lumínico, que ya sería ese ultravioleta. Y continuamos por la serie especularia Geometría de un sueño. En el espacio del pasillo, en la planta baja del Museo Esteban Vicente, nos encontramos, o nos guiamos, mejor dicho, por un personaje vestido de negro, una suerte de peregrina, de sacerdotisa, que nos lleva por un territorio casi lunar. ¿Qué podemos destacar de este otro apartado? Sí, es un proyecto que fue elaborado inicialmente para el Museo de Fotografía de Huete y que era pertinente que estuviera presente en esta muestra. Esta ficción creada en todo el territorio de Castilla-La Mancha conquense tiene que ver con el territorio del mineral Lapis specularis, que es el mineral de la piedra luna o la selenita. Y esta figura, que realiza un recorrido por todo ese territorio, intenta de poner en relación la parte telúrica de tierra del mineral, donde se halla esa piedra lunar o selenita, en relación con el astro solar y con el otro astro, que es la luna. Es un juego que tiene que ver con el caminar también, la mujer peregrina, la mujer que oficia, la mujer en los umbrales, en las entradas y salidas de los distintos planos, por así decirlo. Perdón, en tu trayectoria artística nos encontramos con referencia a la estética barroca. La serie fotográfica Vida suspendida es un ejemplo evidente de todo ello. Guarda una estrecha relación con las naturalezas muertas y recordamos al contemplarlas pues las obras de Sánchez Cotán o de Felipe Pereda. Tú las recuperas y las trasladas a tu lenguaje plástico. ¿Qué nos puedes destacar sobre esta serie? La serie Vida suspendida es una serie iniciada ya en el 2010 y sigue vigente, ¿no? Es una serie que me acompaña ya durante pues, un par de décadas y vamos por la tercera. Está basada en esas naturalezas muertas del barroco español y trabaja unos temas que siempre han estado presentes en cierta manera en mi trabajo, y es esa relación con el tiempo tan interesante del barroco, ¿no? Como para dirigirse a ese final que es universal y que nos iguala a todos, ¿no? Que es nuestro destino último. Utiliza un lenguaje conceptual, visual, estético tan desbordado, ¿no? tan de opulencia. Me siento muy cerca de ese tipo de retórica, ¿no? Para hablar de la nada, el exceso, ¿no? Trabajo con la escenografía, ¿no? Finalmente la fotografía se presta muchísimo a registrar esos sucesos escenográficos con los materiales que utilizo, donde se disponen en una especie de escenario con una luz muy también barroca, caravallesca, que tiene muchísima importancia. Por lo general son materiales perecederos, materiales de desecho, que están ahí de manera suspendida, de manera quieta, que nos recuerdan que ha habido vida y que están esperando esa especie de renovación eterna. En esta serie también es importante recordar esa polaridad del eros tánatos, ¿no? Cómo vivimos y cómo nos situamos entre esos dos espejos que son de la vida y de la muerte, ¿no? Hablar del tánatos a través del eros, ¿no? De la pulsión de vida, de la belleza, del erotismo como tal, ¿no? Tiene que ver también toda esta serie con una exposición que realicé en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, cuyo título era El desvanecimiento de la belleza. Me interesa mucho esos lugares que están en la frontera, ¿no? En la posibilidad donde el equilibrio es frágil. Me interesa esa idea del desvanecimiento, de lo que puede cambiar, ¿no? De lo que está a punto de suceder. Y también nos encontramos con una serie de imágenes que pertenecen a nuestra tradición pictórica, como las hilanderas o las meninas de Velázquez, que se presentan ante nosotros en fotografía de gran formato, con una fuerte carga pictórica y teatral, con personajes estáticos y que adquieren un significado diferente al original. ¿Podemos adelantar a nuestros oyentes cuál sería ese significado que quieres trasladar?
Sí, bueno, la mitología y el simbolismo está muy presente en toda esta obra, ¿no? Y quise recuperar también esos cuadros mitológicos de Velázquez, como es el de las hilanderas, ¿no? O la fábula de Aracne. El hilo es muy importante, es un elemento muy importante en toda la muestra. También ha estado muy presente en ese tejido de alfombra de nudo turco que hemos realizado para la Catedral de Segovia, para la capilla del Santo Sepulcro, en diálogo con el retablo de Juan de Juni. El hilo significa esa vida, ¿no? Todos hemos oído hablar del hilo de la vida o bueno, lo que nos ata, ¿no? En cierta manera, lo que nos une. Y no podía faltar, ¿no? en este relato de vida y muerte. Ha habido otra figura muy importante, ¿no? Aparte de esas hilanderas que tejen, están las figuras de las moiras. Las moiras son tres figuras femeninas que desatan ese nudo de la vida, ¿no? Lo miden y también lo cortan. En este caso, las moiras de la muestra del Museo Esteban Vicente son moiras que tienen las tres edades también. Me interesó rescatar el cuadro de las tres edades de Hans Baldung-Grien para meter también ese tiempo que nos da la vida, ¿no? Esa juventud, esa edad madura y esa edad anciana. Y por último podemos encontrar el cuadro de ese Cristo resucitado, ¿no? Ese Cristo crucificado de Velázquez, que estaría en la última planta, pero quizá hablamos ahora, ¿no? También queríamos destacar que hay alguna serie de figuras enigmáticas. La primera, nada más acceder al museo, nos mira fijamente y nos interpreta Psicopompo, se titula La silueta de tres mujeres, custodias, parece que se desvanecen mientras guían nuestros pasos, y la última imagen de la exposición, un conjunto también de 4 mujeres en el bosque, que en este caso nos dan la espalda. ¿Qué sugieren esas mujeres? Sí, como bien dices, están muy presentes en toda la muestra y en cierta manera nos están guiando y acompañando por ese recorrido de ascensión, de verticalidad que presenta el museo. Son figuras que se hallan en los umbrales. Nos recibe una figura con un candelabro, es una mujer que emite luz, ¿no? Frente al recorrido, es una manera de adentrarnos en él. Es una figura que podemos llamar psicopompo, que son esos personajes o figuras míticos también que nos guían después de la muerte, que guían a las almas. Ella, en cierta manera, con ese candelabro de tres lumbres, nos está introduciendo en ese recorrido. Volvemos a encontrarlo ya casi en el acceso a la última planta. Está estática, con los ojos cerrados, dándonos paso a ese momento. Y luego sí que aparece esa figura de la mujer de espaldas, la mujer que se va. A mí me ha interesado mucho recuperar el discurso de una arqueóloga que se llama María Gimbutas, que es fascinante. Se pasó toda su vida investigando la diosa neolítica y estuvo en la Europa, en esa zona de la Europa central, ¿no? Donde había tantos yacimientos, bueno, y sigue habiéndolos de estatuillas de diosas neolíticas. Al final de su vida llegó a una conclusión, y es que esas figuras que tanto hemos asociado a la vida y a la fecundidad y a la fertilidad eran figuras de trascendencia también que acompañaban a la muerte, que como lo femenino, ¿no? como esas deidades estaban tanto en el paso a la vida como en el paso a la muerte, ¿no? Y ahí están, ¿no? Esas figuras recordando. Y por seguir ese recorrido, ya que lo has mencionado anteriormente, además, terminamos en la sala en la que nos encontramos 2 obras casi enfrentadas. En ellas ese Cristo crucificado que citabas previamente y Duelo. ¿Cuál es el paralelismo? Bueno, hay un paralelismo formal, en cierta manera, porque hay una verticalidad en ambas imágenes y está, bueno, pues ese personaje central en
en el Cristo crucificado de Velázquez todos lo podemos tener en mente, ¿no? Como es esa figura en la cruz, ¿no? En ese travesaño vertical conecta cielo y tierra, y en ese travesaño horizontal que es plano de tierra, ¿no? Donde se colocan siempre las manos. Me interesaba, aparte del trabajo de Velázquez, ¿no? que siempre he hecho a nivel artístico y en cierta manera trascendental en sus imágenes, ¿no? de búsqueda de significados también herméticos que hay en toda la obra de Velázquez. La figura de ese Cristo es para mí un Cristo resucitado, es ya un Cristo que está, por así decirlo, en otro plano, ¿no? Hay luz en él, no tenemos esa sensación de esos Cristos donde hay un cuerpo muerto. El cuerpo de él es otro cuerpo, ¿no? Y me interesaba que fuera el inicio del recorrido por la Sala 5, ¿no? Porque da paso a ese concepto de regeneración, de ciclo, que está permanentemente en toda la muestra, ¿no? Hay que recordar que ese Ouroboros, que es la serpiente o el dragón que se muerde la cola, la serpiente muda su camisa, por así decirlo, la camisa es la piel. Por eso siempre se asocia la serpiente al símbolo de la resurrección, ¿no? Y ahí está ese Cristo recibiéndonos, ¿no? en tonos dorados. Arriba nos encontramos en el malva y en el oro también, ¿no? Hay muchas piezas que tienen que ver con el oro, los dibujos, los vidrios, porque estamos en un lugar de regeneración donde en cierta manera la obra alquímica evolutiva se ha realizado y entramos, como digo, en el territorio del oro. Respecto a la imagen de duelo que has comentado, ¿no? Está esa figura de mujer estática en lo alto de un búnker. Es un búnker muy simétrico, ¿no? que tiene dos, casi parece una calavera en sí mismo, y esa mujer que aparece como un testigo vertical, también en cierta manera como si estuviera enlutada, ¿no? Va toda de negro. Nos está recordando que hay también la figura de lo femenino, tiene que ver con esas figuras que están en ese lugar de trascendencia, como he dicho, y tiene una función casi como de acupuntura sanadora en ese búnker, que tiene que ver con la Guerra Civil Española, ¿no? El otro día hablábamos en una visita en el museo como la guerra civil, una guerra fratricida, pero bueno, todas son fratricidas más allá de las fronteras en las que se desarrollen. Tiene esas dos partes, ¿no? tan importantes, ¿no? Esa cara y esa cruz, ¿no? Entonces esa mujer ahí en el centro está intentando sanar, ¿no? todo ese campo de dolor y ese espacio que hay de camposanto, ¿no? en esa sala quinta del museo, frente a la parte que tiene que ver con la crística, ¿no? de regeneración. Ana, hemos dicho al comienzo que además en el Esteban Vicente, la muestra está en la granja, en la catedral, que ahora estamos pues en estos días de Semana Santa, nada más entrar por la puerta de San Frutos, pues al fondo se puede apreciar ya esa exposición. ¿Y en qué se concreta esta colaboración y en qué se va a encontrar el espectador en los distintos espacios? Bueno, cuando empezábamos a organizar o a pensar un poco el proyecto, fruto de la capacidad de experimentación de la autora con distintos materiales, pues soñábamos quizá con poder colaborar con una manufactura que está en territorio segoviano, que es la fábrica de cristales. No parábamos, ¿no? de seguir soñando, y pensábamos también en poder colaborar con otra manufactura que sigue activa, que es la de tapices, y presentar alguna de esas piezas en la Catedral de Segovia. Ya hemos visto que la obra de Laura Torrado tiene mucho significado mitológico, también relacionado con el arte sacro, profano, simbólico. Y bueno, pues casualmente en una visita que hicimos a Tapices, buscando ese inicio de colaboración, uno de los tapices en una de las grandes salas que ellos tienen, que es la Sala Teniers, había un ungüentario.
Ese era un ungüentario, bueno, más que un ungüentario era como una especie de tinaja, de jarra, ¿no? Pero comenzó el momento de pensar qué iconografía utilizar para hacer una obra específica para la exposición, y el ungüentario es uno de los símbolos representativos de María Magdalena. Precisamente en esa capilla del Santo Sepulcro que hablaba Laura Torrado está el Santo Sepulcro de Juan de Juni, aparece María Magdalena portando su iconografía, ese ungüentario, y bueno, pues se pensó en establecer esa relación a través de la factura de una alfombra de nudo turco que representara ese ungüentario. La realidad es que la colaboración con estas instituciones ha sido bastante sencilla. En el momento que llamamos a la puerta para presentarles el proyecto y que colaboraran no solo con la exposición de alguna de las obras que formaban parte de la muestra, sino con la realización de piezas específicas para el proyecto, bueno, pues se entendieron rápidamente que era un proyecto ambicioso y que querían contribuir a ello. Y así, bueno, pues la fábrica de tapices realizó esa alfombra con el diseño preparatorio de Laura Torrado. Durante un mes más o menos, ¿no?, hicisteis una residencia en la que 2 artesanas colaboraron en la realización de esa obra, que se puede ver en esa capilla. Y en la fábrica de cristales, bueno, pues realmente ahí se ha hecho una producción extraordinaria. No has hablado de los rosarios, que bueno, podemos encontrar en todas las sedes. Ahora si puedes lo puntualizas y lo cuentas, porque es verdad que quizá el material que engarza todas las sedes es precisamente el cristal. En todas las sedes, en la catedral, en la fábrica de tapices, en la fábrica de cristales y en el museo, la presencia del cristal es bastante importante. Y bueno, pues ha sido como una secuencia de proyectos independientes, pero todos conforman uno global, que es Ouroboros. Se han ido realizando instalaciones en distintos espacios, en la fábrica de cristales, en la zona de atizaderos. Esas arcas que han recuperado como espacio expositivo, que son como cámaras de contemplación en las que Laura Torrado pues ha instalado vanitas también, en cierto modo, no solamente con la presencia del vidrio soplado, sino también con dibujos hechos sobre papel japonés que también encontramos en el museo, fotografía, videoinstalación. También hay una de las arcas que incluye una videoinstalación. Y en la fábrica de tapices, que ya se ha clausurado, ya no se puede ver, pero bueno, ahí sí que hay información en la página web nuestra. Bueno, pues el hilo argumental es, valga la redundancia, precisamente ese hilo que está presente en el museo, con las moiras, pero también con la presencia de un hilo físico en el que se ve perfectamente esas cuentas, que también enlazan con el rosario que hablábamos al principio, y la Catedral de Segovia simplemente con la exhibición de 2 piezas, de 2 instalaciones, en la Capilla de la Piedad y en la Capilla San Frutos, que está detrás del altar mayor, en la que recupera la iconografía de María Inmaculada, pero desde la ausencia realmente, porque no es una iconografía fiel a la que todos conocemos, sino que ella, bueno, pues ha recreado un manto con un dibujo sobre papel japonés. La luna que está a los pies de la Virgen está hecha con vidrio soplado también en la fábrica de cristales, y una ofrenda cerámica que también es importante. El otro día lo hablaba Alicia Chida, que esta exposición es como una ofrenda global, y bueno, creo que precisamente esa imagen de la Capilla de San Frutos, bueno, sería un poco como el culmen, ¿no?, de esa ofrenda. Pues Laura, si quieres añadir algo más de lo que está apuntando Ana sobre esa figura del rosario. Sí, bueno, hablar del elemento del fuego, ¿no?, que ha puntualizado Ana también, y enlazo con esa idea del rosario. He hablado antes de ese hilo que teje y que está presente en toda la muestra, y como bien ha dicho Ana, el vidrio, ¿no?, está en todas las sedes. Y esa idea del fuego, ¿no?, de ese lugar alquímico de transformación, es muy pertinente, ¿no? El vidrio
en todos los sentidos, ¿no? Es un material que se ajusta completamente a este proyecto desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista también estético, ¿no? Y formal. Al respecto de esos rosarios, han sido realizados con cuentas de vidrio que han sido sopladas en la granja. Desde aquí también mi agradecimiento a todo el personal de hornos, a los maestros de talla, a los maestros de vidrio, por supuesto, a Diego. Mi agradecimiento también a los directores de las sedes y así como a sus presidentes. Por supuesto, aprovecho mi agradecimiento a Ana Doldán, mi agradecimiento a Alicia Chillida, que no está hoy aquí con nosotras, y bueno, a todos los que han hecho posible que este proyecto tan polifónico sea posible. Retomando esta idea del cordón o rosario o collar, ¿no? Es la idea de un hilo en el que se insertan cuentas, ¿no? En este caso las cuentas son de vidrio y esa idea de contar las horas, de contar el tiempo, de contar también las lunas, de contar esos óvulos con los que también nuestra biología como mujer nos proporciona, ¿no? Ya en el nacimiento y en el útero materno ya están ahí, ¿no? Esperando a todo un proceso de vida. Tenían que estar presentes en cierta manera, ¿no? Sobre todo en ese rojo efímero donde se le ofrece a la infanta Margarita la granada, donde el fruto de la granada también enlaza con el mito de Deméter y Perséfone. Está ese collar de vidrio a los pies de esas meninas con la granada, para ese contar el tiempo, ¿no? El tiempo biológico, el tiempo físico. Y arriba también podemos encontrar en la sala 5 otro collar ya en oro, otro rosario, donde las cuentas son malvas ya y las cuentas son doradas, ¿no? Que nos lleva ya a otro plano. No me quiero entretener más. Pues Laura, Ana, muchísimas gracias a las dos por estar en este espacio de expresión arte del Esteban Vicente. Ha sido realmente interesante recorrer, además de la mano de Laura Torrado, todo el universo que se plantea en esta exposición, en este proyecto lleno de símbolos, de referencias, de preguntas abiertas que invitan a mirar con calma y reflexión. Esperamos que este episodio haya despertado vuestra curiosidad y vuestro interés para acercaros a la exposición, que recordamos las fechas. Está en el Esteban Vicente y en la Catedral hasta el 17 de mayo, domingo 17 de mayo, y en la Fábrica de Cristales de la Granja hasta el 21 de junio. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Os recordamos que estamos abiertos a los comentarios en la cuenta de Instagram @Museo Esteban Vicente o en el correo comunicación @museoestebanvicente.es, comunicación @museoestebanvicente.es. Nos escuchamos en el próximo episodio, que será el 15 de abril.